Este libro se ha convertido en uno de los mejores libros que he leído. Hola familia Rinconera Lectora, bienvenidos al canal. Les debo una disculpa porque la semana pasada grabé una historia por Instagram donde les promovía un book haul que iba a grabar el fin de semana, pero la verdad es que me quedé enganchado con un libro que me encantó. Me faltaba la cuarta parte del libro por terminarlo, así que decidí mejor terminarlo. Y estoy tan emocionado con este libro que primero quise hacer la reseña antes de hacerles el book haul. Y esta es la reseña que les traigo a continuación. El libro al que me estoy refiriendo es Inquebrantable, escrita por Laura Hillenbrand, que es una escritora norteamericana que ha publicado dos novelas. Su novela anterior fue Sea Biscuit, publicada en el 2001, sobre un caballo que competía en carreras, que este premio ganó el premio William Hill Sports Book, que es un premio de origen británico que se da desde 1989 cada año a las mejores novelas con temática de deportes. Y en el 2010 publicó Inquebrantable, que fue la novela más vendida en Estados Unidos durante ese año. La historia es una biografía de Luis Zamperini, que fue un exatleta olímpico que compitió en los Juegos de Berlín de 1936 y que durante la Segunda Guerra Mundial fue asignado como bombardero dentro de un avión de combate en las Fuerzas Armadas que combatieron en el Pacífico ante la invasión japonesa. Durante una misión de rescate en el Océano Pacífico, el avión se estrella y quedan dos sobrevivientes, aparte de él, varados en una balsa durante 46 días. Posteriormente son capturados por los japoneses y los mandan a campos de prisioneros donde pasan toda una serie de torturas y de unas situaciones terribles que tienen que pasar. Este libro nos narra la gran historia de superación personal que tuvo que pasar Luis Zamperini a través de su supervivencia, valor y resistencia que demostró durante todos los acontecimientos que se narran en el libro. Este libro, la verdad, me emocionó bastante, que es el primer libro que realmente, o sea, no que realmente, pero que sí me hizo llorar bastante, pero de la emoción. Llega un punto en que te conmueve todo lo que está pasando y al final lo que sucede es algo que la verdad me apachurró todo mi corazón. Luis Zamperini es hijo de padres italianos, los cuales se van a vivir al estado de Nueva York, que es donde él nace, y posteriormente se van a vivir a Torrance, California, donde él pasa su infancia. Durante la niñez, él sufre de bullying por su ascendencia italiana y además de que es un niño muy travieso y muy problemático dentro de la ciudad de Torrance. Pete, su hermano mayor, le ve cierto potencial para el atletismo y lo motiva para entrenarlo. Empieza a ganar algunas carreras de su localidad y se empieza a hacer famoso dentro del pueblo. Esto le facilita adquirir una beca para estudiar y empieza a competir a nivel local o a nivel nacional y empieza a batir récords, sobre todo en la carrera de la milla. Con eso se le otorga una beca en la Universidad del Sur de California y va a Nueva York para clasificar o competir para clasificar para los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936. Finalmente califica para los Juegos Olímpicos en la prueba de los 5,000 metros, que ya en los Juegos Olímpicos no estuvo dentro de los primeros lugares, pero sí fue el que hizo la última vuelta más rápido que todos. Eso le valió que incluso Adolf Hitler se fijara en él y lo saludara personalmente. Incluso llegó a establecer un récord nacional en la milla colegial y que este récord perduró durante 15 años.
Él tenía la ambición de regresar a los Juegos Olímpicos en 1940, pero desgraciadamente estalla la Segunda Guerra Mundial y a él lo reclutan como bombardero dentro de un avión de combate que se llaman B-24 en el Océano Pacífico ante las fuerzas japonesas. Estos B-24 eran verdaderas trampas mortales porque eran aviones que estaban destartalándose o que los rearmaban después de algunos combates. Les fallaban muchísimas cosas, les fallaban motores y era muy común que hubieran accidentes a diario con un gran número de muertes. En una de las misiones que le asignan tienen que buscar un avión que tenía, me parece que 1 o 2 días de haberse perdido en el mar. Y justo cuando estaban volando sobre el Océano Pacífico le empieza a fallar el motor al avión y se estrellan en el mar. Y de los tripulantes que iban, me parece que eran como 8, solamente sobreviven 3 y entre ellos estaba Luis Zamperini. Están unas balsas de los botes salvavidas, que son balsas inflables, y para colmo estaban mal equipadas, no tenían suministros suficientes, únicamente una barra de chocolate que era una barra que se tenían que repartir entre todos los sobrevivientes y pues solamente era creo que una barra o era barra y media. No había botellas de agua pero sin el agua, no había lonas para protegerse del sol, no tenían bloqueador solar y bueno, todas estas cosas deberían de haberse preparado en la balsa, ¿no? Y en el tiempo que se encuentran varados en el mar, tienen que enfrentar situaciones durísimas, bueno, principalmente la sed, el hambre, el hecho de que estén asediados tanto día y de noche por tiburones. Con el transcurso de los días se les empezaron a hacer quemaduras en el cuerpo, tanto por la sal del mar como por el efecto del sol. Ante la situación del hambre se empezaban a comer unas gaviotas que se posaban con ellos. En una de las ocasiones les dio muchísimo asco y les produjo bastante vómito, pero con la carne les sirvió de anzuelo para poder pescar y bueno, empezaron a sobrevivir a través de la pesca de algunos pescaditos chiquitos, ¿no? En una ocasión incluso tuvieron que agarrar un tiburón pequeño del mar para podérselo comer. Bueno, la parte más comestible o la única comestible era el hígado. Uno de los episodios más llamativos de estos días que estuvieron varados fue que estuvieron en una tormenta y que tenían bastante miedo de que la balsa se volteara. Y es ahí cuando Luis Zamperini le dice a Dios que si sale de vivo de esta situación, le promete dedicarle toda su vida a servirlo. Después de haber pasado todas estas situaciones por la balsa, se encuentra con un avión que piensan que es un avión de rescate, le tiran bengalas para que los vean y le ponen una tinta verde alrededor de la balsa para que los vean. En ese momento el avión se da vuelta y resulta que les empiezan a disparar porque eran japoneses. Todos se tiran al mar, pero el mar está infestado de tiburones. Inmediatamente se suben a la balsa para que no sean atacados por tiburones y les vuelven a disparar con la metralleta. En este caso, el único que salta fuera de la balsa es Luis Zamperini. Y Luis Zamperini tiene que incluso ahuyentar a los tiburones tocándoles la nariz, ¿no? Y eso lo describen muchísimo en el libro. Posteriormente el avión se va y afortunadamente no hiere a nadie, pero la balsa queda agujereada por todos lados, se le escapa el aire y se empieza a hundir y en ese momento los tiburones empiezan a tirarles mordidas por todos lados. En ese momento uno de los que estaba ahí, que es Mac, les empieza a ahuyentar con el remo y tratan de parchar los agujeros con un pegamento que hay en la mochila de sobrevivencia y al estar muy húmedo por el mar no se puede pegar bien, entonces tienen que inflar
la balsa con una bombita y se tienen que estar turnando entre los tres para inflar y que la balsa no se hunda. Entonces fue una situación, o sea, una situación tras otra sumamente estresante. Ya en el día 46, con un estado de desnutrición ya severo y una deshidratación demasiado eh, grave, son ubicados por los japoneses en un barco y los capturan y los mandan a interrogar. Ellos tienen campos especiales para las personas que pueden dar información, que fue en donde ellos estuvieron. Por algunos días fueron torturados, les picaban con palos, los golpeaban a cada rato, no les daban de comer bien. Y bueno, después de todos esos días que estuvieron en ese campo, fueron reubicados en otros lugares. Previo a esto, siempre estaba el rumor de que las personas que eran de ese campo donde se supone que eran los prisioneros que pudieran dar información, no salía vivo absolutamente nadie. Incluso Luis Zamperini ubica unos nombres tallados en la pared de una de las celdas en una madera, porque eran celdas de madera, y le pregunta a uno de las personas que estaba ahí que qué había pasado con ellos y bueno, les había dicho que habían muerto. Después de esta situación, Phil, que fue uno de los sobrevivientes de la balsa, y Luis Zamperini son separados y enviados a diferentes campos. A Luis lo mandan a Omori y es ahí donde conoce al peor de sus verdugos, que es Watanabe Mitsuhuri, que fue un oficial pero frustrado porque no alcanzaba a ser lo suficientemente bueno para sus superiores, y eso lo frustraba tanto que se desquitaba con todo el mundo en el campo. Fue uno de los más violentos y sádicos que hubieron en los campos. Torturaba de una manera terrible a todo el mundo. Eh, y bueno, cuando él supo que Luis Zamperini era un exatleta olímpico, se le agarraba contra él. Una de las situaciones más humillantes para él es que le asignaron a cuidar a un cerdo y a recoger todos los desperdicios del cerdo con la mano. También un acontecimiento que lo traumatizó bastante fue que le golpeaba con la hebilla de un cinturón de cobre directamente en la cara, y pues obviamente Luis no podía defenderse. Y esto lo golpeaba varias veces y le hacía heridas con sangrado y todo, y aún así lo seguía golpeando hasta que perdía la conciencia. Finalmente Watanabe es transferido a otro campo. Aparente todo mejora un poco en relación a esto, pero unos días después llaman a unos cuantos prisioneros, entre ellos Luis Zamperini, para transferirlos a otro campo, y resulta que en ese otro campo estaba Watanabe, otra vez su verdugo, y le hizo pasar muy malos ratos. Bueno, no les quiero contar tampoco con tanto detalle todo porque quiero que lean el libro, pero esto es solamente no es ni el 5% de lo que le hacía al pobre. O sea, lo hizo sufrir bastante, y no les daban de comer bien en los campos. Había británicos, había australianos, y todos obviamente tenían un estado de desnutrición demasiado avanzado. Tenían beriberi, que es una deficiencia de una vitamina que se asocia principalmente con insuficiencia cardíaca, edema, problemas nerviosos, ¿sí? Y a veces cursaban con ceguera por la malnutrición. Todos estos eran ya secuelas y muchos de ellos ya fallecían o padecían enfermedades, tenían disenterías, etcétera. Todo esto por una malnutrición tan avanzada que tenían en el campo. Únicamente les daban lo mínimo indispensable para sobrevivir y los mandaban a hacer trabajos extremadamente duros. Una de las cosas que también se decía en estos campos de prisioneros es que los japoneses, una vez que veían que podían perder un combate,
automáticamente mataban a todos los prisioneros si es que se daba esta situación. Por eso muchos de los prisioneros tenían miedo de que los japoneses perdieran los combates aéreos, bueno, todo lo que es el tema de la invasión. Y una cosa que no se me quitó de la mente y que se me hizo muy duro fue que los hicieron cavar trincheras para que supuestamente todos los prisioneros se pudieran proteger de los bombardeos, y los hacen que se metan a las trincheras, eh, y una vez que ya estaban todos dentro, les echan gasolina y los empiezan a quemar vivos, a todos les lanzan granadas. Y bueno, solamente salen, me parece que 2 o 3 personas vivas, pero todos los demás murieron quemados vivos. Se me hizo una garrafal eso, una forma muy brutal que tenían los japoneses de tratar a los prisioneros. Bueno, y ya para no hacerle larga la reseña, porque bueno, la verdad hay muchas cosas que me gustaría contarles, pero la verdad no quiero hacerles tanto spoiler, que preferiría que lo leyeran. Bueno, se viene el tema de que se termina la Segunda Guerra Mundial, los prisioneros son liberados y bueno, cada quien va directamente con sus familias. Ese es el momento que más me conmovió de todo el libro. Me gustó bastante la manera en que se describe toda la situación y las fotos también que se publican en el libro son muy bonitas y eso fue lo que más me emocionó del libro, todo lo que tuvo que pasar esta persona, toda la lección de vida que le da a todas las personas que tienen la oportunidad de conocer su historia. Me parece un ejemplo de cómo el hecho de tener un motivo por el cual vivir te hace que sobrevivas, pase lo que pase. Él tenía la motivación de volver a ver a su familia, de participar nuevamente en los Juegos Olímpicos, que era su sueño nuevamente, y eso pienso que fue lo que lo mantuvo con vida durante todos estos años que pasó de tortura y de hambres y de todo, ¿no? Y siempre iba de una situación en donde tú pensabas que ya lo peor no podía pasar, bueno, pasaba algo peor y otra vez algo peor, o sea, lo cambiaban, primero de estar varado en el mar, lo capturan los japoneses y de ahí lo mandan a un campo de prisioneros y lo mandan a otro campo de prisioneros que es peor que el otro y le hacen cosas más terribles y bueno, y a pesar de esto, esta persona sale adelante. Y yo pienso que es un gran ejemplo de vida. Y bueno, ya después de esta etapa en el libro ya describen la etapa de la posguerra, en donde, bueno, muchos soldados sufren trastornos psiquiátricos, trastornos postraumáticos. Y bueno, también es muy interesante cómo Luis Amperini logra sobrellevar estos padecimientos, porque él llega a tener muchos trastornos psiquiátricos relacionados a todo el trauma de la guerra. Y tiene muchísimo que ver con la promesa que le hizo a Dios si es que salía vivo de esta situación, que fue también una de las cosas que más me gustó del libro. Que eso fue la determinación para poder cambiar y llevar a su vida a un mejor nivel que en el que estaba. Por su parte, Watanabe fue una de las personas más buscadas como criminal de guerra y bueno, desgraciadamente se logra ocultar durante varios años hasta que todas las personas que no fueron capturadas durante ese periodo de tiempo se les perdona en cierta manera sus actos y dejan de ser perseguidos. Él logra vivir en el anonimato los primeros años y ya posteriormente después de varias décadas sale a la luz de que él está vivo y esta noticia le llega a Luis Zamperini porque él pensaba que estaba muerto y supuestamente se había suicidado porque él había tenido la oportunidad de ir al sitio donde estaban todos los prisioneros que habían cometido crímenes de guerra y trató de ubicar a Watanabe, pero no lo logró y le habían dicho que había muerto.
cuando él supo que estaba vivo Watanabe, Luis Zamperini lo que hace es escribir una carta y quería reunirse con él, pero Watanabe no quiso. Entonces lo que hace Luis Zamperini es enviarle la carta que él había escrito, pero nunca se supo si la recibió o si la leyó porque nunca recibió contestación. Y bueno, Watanabe fallece por viejo y bueno, y Luis Zamperini, bueno, me parece que fue un gran ejemplo de vida. Este libro lo recomiendo bastante. Yo creo que tiene muchísimos puntos buenos esta historia porque es una historia sumamente conmovedora, es de esas historias que te emocionan, te hacen llorar, te hacen enfurecerte, te hacen pasar de todo. Y bueno, te identificas y sientes una gran empatía por el personaje. A mí me encantó muchísimo, o sea, me conmovió mucho. Y como puntos negativos, no, yo creo que lo más negativo es que al principio uno de los capítulos, que es cuando empiezan a describir los aviones y las tácticas que están haciendo durante la Segunda Guerra Mundial, me parece que es un poco pesado. Me parece que es muy largo todo ese capítulo, es algo tedioso toda esa parte. Es interesante porque te enseñan a que tú comprendas de qué partes está conformados los aviones de combate y cuáles eran las problemáticas que tenían cuando volaban esos aviones. O sea, los peligros que se tenían que enfrentar, los accidentes que habían, etcétera. Que eso es bueno, pero creo que lo alargaron bastante en esa parte. Pero todo lo demás, el libro está excelente. Sin duda se ha convertido en uno de los mejores libros que he leído y yo creo que va a estar en mi top 5 del año. Así que cuando finalice el año, muy probablemente lo van a ver ahí. Y bueno, este libro yo lo conseguí por Kindle. Lo traté de conseguir en físico, pero no lo encontré. Y más o menos me costó como $10. Yo se los recomiendo que lo consigan por ahí. Me parece que está a muy buen precio. Tiene las ilustraciones también que las puedes ver directamente en el Kindle, así que anímense, lo pueden incluso bajar en su celular, así que es una muy buena opción y no se van a arrepentir, es muy buen libro. Este libro tiene una adaptación cinematográfica dirigida por Angelina Jolie, lanzada en el 2014, que es Inquebrantable, que a mí en lo personal me ha parecido muy buena adaptación. Eh, pero sí, obviamente el libro es mucho más detallado. Si quieres disfrutarlo, la historia como debe de ser, te sugiero que consigas el libro y lo leas, porque la película es un gran complemento para la historia, pero sí, pues queda corto con muchas de las cosas que en el libro se describen y bueno, que en la película, pues para no hacerla tan larga, pues no la pueden meter ahí, ¿no? Entonces, les aconsejo que consigan el libro y luego vean la película. Pero si ya vieron la película, igual lean el libro porque se van a sorprender de muchas cosas que no aparecen en la película. Y bueno, hasta aquí mi reseña del día de hoy. Espero que les haya gustado el video. Si es así, por favor, compártanlo, denle like, suscríbanse a mi canal, activen la campanita de notificaciones y nos estamos viendo en un siguiente video. Que pasen muy buen día. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Chao.